Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Estudiaremos en esta ocasión para el curso de primero de bachillerato, dentro del tema estructura de la materia, las propiedades de los compuestos covalentes. Diferenciaremos los compuestos covalentes moleculares de los compuestos covalentes que originan cristales, dado que sus estructuras son muy diferentes y ello condiciona enormemente sus propiedades físico-químicas. Estudiaremos inicialmente las propiedades de los compuestos covalentes moleculares. Estas propiedades están condicionadas por el tipo de uniones que se producen entre las partículas, que en este caso son interacciones débiles, fuerzas de Van der Waals, recuerda que estas son interacciones entre dipolos, o uniones por puentes de hidrógeno. Las temperaturas de fusión y ebullición van a ser bajas, dado que en el cambio de estado se rompen interacciones débiles entre moléculas. Estas interacciones se pueden romper a temperaturas bajas, dado que la temperatura mide el grado de agitación térmica de las partículas constituyentes, siendo las interacciones débiles, estas se podrán romper a temperaturas bajas. Los estados de agregación van a ser diversos. Las sustancias que presentan interacciones muy débiles se encuentran en fase gas. Es el ejemplo del NO2. Se trata de un gas de color marrón, conocido por ser el causante de las boinas de contaminación características de nuestras grandes ciudades. La de Madrid es muy habitual durante los episodios de contaminación y la vemos frecuentemente en los telediarios. Este gas tiene su origen en la combustión de los carburantes de nuestros automóviles. En fase gas, las fuerzas de cohesión entre las partículas no son lo suficientemente importantes como para mantenerlas unidas, por lo que las partículas se mueven libremente por todo el recipiente. Cuando las interacciones crecen en intensidad, las fuerzas de cohesión entre las partículas las mantienen unidas, aunque permitiendo el movimiento de unas con respecto a las otras. La temperatura ambiente no proporciona la suficiente movilidad como para que se rompan esas interacciones. El estado de agregación es el líquido y el ejemplo más característico es el del agua. Cuando las fuerzas de cohesión no permiten el movimiento de unas partículas con respecto a las otras, el sistema es rígido y la geometría es definida. La sustancia se encontrará en fase sólida. El ejemplo que lo representa es el yodo. Las interacciones entre dipolos instantáneos son las responsables de que esta sustancia permanezca en fase sólida a temperatura ambiente. Si bien las fuerzas de interacción se rompen y el yodo sublima fácilmente, pasando directamente desde la fase sólida a la fase gas. Los compuestos covalentes moleculares no conducen la corriente eléctrica. Ten presente que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de cargas eléctricas. Y para que un sistema conduzca la corriente eléctrica, debe de estar formado por partículas cargadas que tengan libertad de movimiento. Los compuestos covalentes moleculares están formados por moléculas que no tienen carga, y aunque tengan libertad de movimiento, lo que ocurre en fase líquida y en fase gas, no pueden transportar carga eléctrica porque no la tienen. La situación sería semejante a una empresa de transportes que tiene vehículos para mover la carga, por tanto tendría la opción de la movilidad, pero no tiene clientes y por tanto no tiene carga que transportar. Para que la empresa sea viable, necesita ambas condiciones: clientes, carga que transportar y la opción de mover esa carga. La solubilidad de los compuestos químicos depende del grado de interacción entre las partículas de soluto y disolvente. Cuando hay interacción entre ambos, la sustancia es soluble. Analizaremos la solubilidad en agua, dado que es el disolvente universal, y estudiaremos el comportamiento de sustancias hidrófilas e hidrófobas. El término hidrófilo procede de dos palabras griegas: hidros, agua, y filos, amigo. Son sustancias que se mezclan con el agua, y un ejemplo de ellos es la glucosa. Ten presente que el agua es una sustancia polar,
En la región del oxígeno acumula una cierta carga negativa. En la región de los hidrógenos acumula una cierta carga positiva. Ello era debido a que el oxígeno arrastraba el par compartido en los enlaces con los hidrógenos. Los hidrógenos quedaban parcialmente desprotegidos y sobre el oxígeno se acumulaba un cierto exceso de carga negativa. El defecto de carga negativa se manifiesta como carga positiva. La sustancia, por tanto, era una sustancia polar. Si consideramos la glucosa, en la glucosa podemos observar un número importante de enlaces OH. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Hay un número ciertamente representativo de este tipo de enlaces. Los enlaces OH, igual que ocurre con la molécula de agua, tienen carácter polar. El oxígeno arrastra el par compartido y genera una acumulación de un pequeño exceso de carga negativa sobre sí mismo, originando un defecto de carga negativa y, por tanto, aparición de carga positiva sobre el hidrógeno. Esto da lugar a un enlace polar, de modo que las moléculas de agua, cuando se acerquen a un enlace OH, ofrecerán el lado del oxígeno negativo al hidrógeno del enlace OH, porque tiene carácter positivo, mientras que el lado de los hidrógenos, que es positivo, lo ofrecerán al lado del oxígeno del enlace OH. La situación sería semejante a lo siguiente. Observa que esta molécula de agua ofrece su cara negativa al hidrógeno. Lo mismo ocurre con esta. Sin embargo, en este caso, observa cómo el lado positivo, el lado de los hidrógenos, lo ofrece al oxígeno, igual que ocurre en este caso. El lado positivo, el lado de los hidrógenos, lo ofrece al átomo de oxígeno en el enlace OH. Este tipo de sustancias, en las cuales aparece la interacción entre el soluto y el disolvente, serán sustancias solubles en agua. En concreto, la glucosa es una sustancia que, como sabemos, se disuelve perfectamente en agua. El término hidrófobo procede a su vez de dos palabras griegas, como hemos dicho, hidros, agua, y phobos, que nos sonará a fobia, miedo. Son sustancias que no interaccionan con el agua, rehuyen el agua, no se mezclan con ella y por tanto no son solubles en esta sustancia. Un ejemplo de ellas son las grasas. Huyen del agua, agrupándose entre sí las distintas fracciones de la sustancia. Estas sustancias no se mezclan con el agua, no son solubles. Suelen serlo en disolventes orgánicos tales como el tetrafluoruro de carbono, el benceno, etc. Es importante recordar una norma general que, aunque tiene excepciones, funciona bastante bien. Lo orgánico se disuelve en lo orgánico, lo inorgánico se disuelve en lo inorgánico. A continuación, estudiaremos los cristales covalentes, los compuestos formados por cristales covalentes. Analizaremos tres cristales, el diamante, el cuarzo y el grafito. El diamante está formado por átomos de carbono que tienen un comportamiento semejante al carbono del metano. Observa que el carbono del metano presenta una estructura tetraédrica. Si sustituimos los hidrógenos del metano por átomos de carbono también tetraédricos, obtendremos la estructura del diamante. Todos los enlaces son covalentes y por tanto muy fuertes, siendo muy complicado romper la red. No olvides que las fotos más habituales de los diamantes, como esta por ejemplo, son de piezas talladas. Seleccionando adecuadamente los planos de corte, se pueden lograr tallas muy vistosas. En la naturaleza, por supuesto, no se encuentran así. El cuarzo o sílice, SiO2, también presenta una estructura en la que todos los átomos se unen mediante enlaces covalentes. Ambas sustancias son muy duras. El diamante, de hecho, es la sustancia más dura de la escala de Mohs. Arrancar partículas de la superficie de estos compuestos es muy costoso, dado que se deben romper enlaces covalentes extremadamente fuertes. Estas sustancias presentan temperaturas de fusión y ebullición altas. La temperatura necesaria para romper la red es muy alta, dado que hay que romper muchos enlaces y además muy fuertes. Serán, por tanto, sólidos a temperatura ambiente.
En cuanto a la conducción de la corriente eléctrica, tanto carbono diamante como el cuarzo no conducen la corriente eléctrica, porque los electrones están confinados en los enlaces covalentes y no se pueden desplazar. Recuerda que los electrones deben de estar en un espacio ubicado entre los dos átomos que se unen, para que estén accesibles a ambos. Por tanto, no pueden salir de esa localización y, consecuentemente, no conducirán la corriente eléctrica. Sin embargo, en el grafito, el carbono tiene un comportamiento diferente. 3 de los electrones están confinados, tal como hemos mencionado, en 3 enlaces covalentes, dando lugar a una estructura plana. De modo que estos planos se disponen paralelamente unos a otros. Sobre este que tiene representado habrá otro, sobre este a su vez otro y así sucesivamente. El cuarto electrón se sitúa entre esos planos con libertad de movimiento, por lo que el grafito va a conducir la corriente eléctrica. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.